A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021. Esta noche vamos a estar hablando con el presidente de la Coordinadora Evangélica, el reverendo Miguel Ángel Casco. Vamos a estar hablando un poco de diferentes tópicos, más bien dos temas que yo creo que son de suma importancia y relevancia para nosotros los nicaragüenses. Número uno, recordemos que el día sábado 25 de septiembre se dio lo que es la apertura de la campaña electoral, o se dio más bien el banderillazo de salida para lo que es la campaña electoral presidencial que se va a dar este próximo 7 de noviembre. 6 partidos son los que están corriendo en este proceso electoral y lógicamente pues hay que recargar o más bien resaltar lo que es este proceso electoral. Y yo he querido compartir con ustedes algunas imágenes, algunas notas de prensa, por supuesto, de partidos que ya dieron o que ya aperturaron más bien su inicio de campaña. Entonces, vamos a estar hablando con el reverendo Miguel Ángel Casco con respecto a esto, de la importancia más bien y la valoración y su valoración particularmente de lo que es este proceso electoral en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa estaremos hablando de lo que fue en domingos pasados, en días pasados más bien, se dio lo que es la celebración del 452 aniversario de la traducción de la Biblia al español. Entonces, por considerarlo de suma importancia, yo he decidido invitar al reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica, para que hablemos un poquito de estos dos temas, que yo creo que es de suma necesidad y suma importancia que los nicaragüenses sepamos o nos demos cuenta de cómo van los procesos electorales. Miren, recordemos que la banca nacional no le otorgó el préstamo necesario para lo que es, algunos partidos políticos, para lo que es el inicio de este proceso electoral. Entonces, también estaremos hablando de estos temas porque yo lo considero un poco como una medida toda negativa para este proceso electoral por parte de la banca nacional. Recordemos que en lo que fue en el año 2018, pues hubieron muchos hechos donde también se vio involucrado a este sector. Pero bien, en breve momento vamos a estar hablando con nuestro invitado, el reverendo Miguel Ángel Casco. Voy a hacer una breve pausa rápidamente para luego venir con nuestro invitado y de los temas que vamos a estar abordando aquí en Temas y Debates. Ya. Estimado pueblo de Nicaragua, soy Gerson Gutiérrez Gasparín, candidato a la presidencia de la República. Hoy comienza la campaña electoral en nuestra amada patria, que trae una luz de esperanza después de tanto dolor, luto y llanto que nos ha dejado esta terrible pandemia y por otras causas. Pero tenemos una gran oportunidad para borrar ese dolor que nos traerá de nuevo la sonrisa y esperanza perdida, la cual lo lograremos este 7 de noviembre con tu voto en la casilla 10 de Alianza por la República, APRE.
Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Mi nombre es Zoraida Rodríguez Díaz, de la Costa Caribe Sur. Todo eso lo podemos lograr y lo vamos a lograr en el nombre de Dios, en el partido y con el Partido Independiente y con el voto de todos Nicaragua. Vamos a llamar a Nicaragua que nos dé el voto el 7 de noviembre para poder lograr lo que hoy estamos haciendo. Muchas gracias. En breve momento vamos a estar conversando con nuestro invitado, el reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica CEPE. Fíjense que este fin de semana yo estuve por mi pueblo natal, San Rafael del Sur, y a mí me llamó muchísimo la atención que en la entrada de San Rafael del Sur vi a unos señores de la alcaldía de Managua, de la alcaldía de San Rafael del Sur, con dos bombas o motobombas que estaban fumigando o sanitizando a los vehículos que entraban a dicho pueblo. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque, hombre, ojalá todito los municipios, ojalá todito las entradas de los diferentes pueblos, ciudades, a nivel nacional se dieran a la tarea de estar haciendo esto. La realidad es que para mí es primera vez que veo que se está dando este tipo de acciones y prevenciones por parte de las instituciones. Y digo primera vez porque yo viajo mucho a San Rafael del Sur, en mi pueblo natal, y viajo también a otros departamentos y a otros municipios. Sin embargo, no he visto este tipo de acciones y prevenciones ante la pandemia, el COVID-19. Entonces yo por considerarlo de importancia, me di la tarea de filmarlo y que tomen conciencia
los diferentes municipios, departamentos, pueblos del país y entradas de ingreso a estos pueblos para que tomen conciencia y que tomen el ejemplo de San Rafael del Sur. Es una medida muy acorde a las situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? De estar sanitizando los vehículos que van entrando al municipio, aquí, al pueblo, aquí a San Rafael del Sur. Fíjense que ahí está, miren la cantidad de vehículos, la fila de vehículos que que están sanitizando. Y son las llantas de camiones, de buses, de motos, de caponeras, que están haciendo ingreso a San Rafael del Sur y lo están sanitizando. Eso es una muy buena idea, muy buena iniciativa por parte de la institución, de la alcaldía de Managua, que debería ser, la alcaldía de San Rafael del Sur, que me imagino que es la que está haciendo este tipo de acción. Lo felicitamos, por supuesto, públicamente, y ojalá algunos otros municipios, otros pueblos, otros departamentos tomaran esta iniciativa que viene a fortalecer este tipo de medidas para lo que es la propagación del COVID-19, bien por la alcaldía de San Rafael del Sur. También quiero compartir con ustedes rápidamente, y antes de irme con nuestro invitado, reverendo Miguel Ángel Castro, quiero compartir con ustedes las imágenes de lo que fue la apertura de campaña de algunos partidos políticos, entre ellos el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Liberal Independiente, en los diferentes municipios. Creo que el Partido Liberal, el PLC, dio su apertura de campaña, si no mal me falla la memoria, aquí en León, en el Sauce León. Entonces quiero compartir con ustedes estas imágenes, Alex o Iván, que me las regalé para compartir con los amigos televidentes y demostrarles de que aquí en Nicaragua sí existe el pluralismo político. Son 6 partidos los que están en esta contienda electoral que ya dio inicio más bien el sábado 25 de septiembre, la campaña, y que están corriendo por lo que son las presidenciales, la vicepresidencia, diputados departamentales, al Parlamento Centroamericano, nacionales, etcétera, pues. Entonces, queremos compartir con ustedes estas situaciones que vivieron los diferentes partidos, el PLC, el PLI, ¿verdad? Y los otros partidos que, por supuesto, dieron apertura a su campaña electoral. Es lamentable que la banca nacional financiera no le haya negado el préstamo a algunos partidos, como salió diciendo el día de hoy o el día de ayer el presidente y candidato del Partido Camino Cristiano, el reverendo Osorno. Entonces, es lamentable, creo, este tipo de situaciones que la banca nacional pues no apoye a estas elecciones que se van a dar, ¿verdad? Porque recordemos que los partidos políticos, los diferentes partidos políticos, pues la única manera que tienen para hacerle frente a una campaña presidencial es a través de un préstamo en la banca nacional, y que esté estipulado en las leyes electorales que la banca tiene que apoyar a los partidos para ver de dónde agarran esos recursos, ¿verdad? Pero bien, un comentario que yo quería compartirle rápidamente con ustedes. Y hablando de comentarios y hablando de compartir, yo quiero darle lectura, y a ver si me regala Alex o Iván Morales, darle lectura a lo que es una nota de prensa que nos hicieron llegar los amigos del Partido Liberal Independiente, la primera nota de prensa, del Partido Liberal Independiente. Y quiero leerle literalmente y rápidamente. Dice: Partido Liberal Independiente realiza apertura de campaña presidencial 2021, Managua, 26 de septiembre del año 2021. Con una concentración reducida pero representativa de todo el territorio nacional, en cumplimiento de la resolución del Consejo Supremo Electoral por motivos de bioseguridad, el Partido Liberal Independiente, PLI, inauguró el inicio de la campaña presidencial para las elecciones del próximo 7 de noviembre.
El encuentro tuvo lugar en la sede histórica del PLI, ubicada en la calle principal de Ciudad Jardín, Managua. La actividad fue presidida por Mauricio Orue, candidato a la presidencia de la República, Zobeida Rodríguez, su compañera de fórmula como postulante a la vicepresidencia de Nicaragua. Además estuvieron presentes la dirigencia nacional del partido y los candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. La fórmula fue presentada por el señor Mario Asensio, presidente nacional del Partido Liberal Independiente, quien hizo énfasis en las cualidades de todos los candidatos, ya que considera representan la firme posibilidad para reconstruir y recuperar el país desde su base, desde una base sólida y conciliadora. Continúa diciendo la misiva, el PLI y su fórmula presidencial presenta un plan de nación, un plan de gobierno que nos permita construir la Nicaragua del futuro, expresó el señor Asensio. El PLI apuesta por recuperar el auténtico liberalismo democrático, republicano y representativo. Su plan de gobierno abre la esperanza para transformar el rumbo de Nicaragua mediante una concertación nacional que permita encontrar una solución ante toda la problemática social, económica y de salud que envuelve al país. Nuestro compromiso está en reconstruir, impulsar los principios de libertad, democracia y sobre todo que haya justicia social. Vamos a enfocarnos en dar respuestas a los principales desafíos de la nación, afirma Orue, candidato presidente originario de Matagalpa. Por su parte, Zobeida Rodríguez resalta, me siento profundamente agradecida por esta oportunidad, me motiva principalmente el hecho de poder representar a miles de mujeres que día a día luchamos por mantener a nuestras familias, a las que tenemos sueños de un futuro próspero. Tengo seguridad de que la población de Nicaragua va a salir a votar este próximo 7 de noviembre para garantizar la oportunidad de una mejor condición de vida para todos. Ambos candidatos aprovecharon para solidarizarse con el dolor de miles de familias nicaragüenses que atraviesan momentos difíciles por causa de la pandemia. Además, instaron a la población a salir a votar y no perder la fe. Ahora más que nunca, continúa diciendo la misiva, tenemos que estar unidos, recuperar la confianza de que el cambio es posible y que lo vamos a conseguir con su voto en la casilla 13, concluye Orue. ¿Quiénes son? Mauricio Orue. Orue tiene 54 años, originario de Matagalpa y radicado en Managua. Actualmente diputado ante la Asamblea Nacional, licenciado en Teología y Psicología, con un doctorado en Educación. Es también abogado y tiene amplia experiencia en comunicación social. Docente universitario por más de 15 años y papá de 3 hijos. Orue ha sido proponente a impulsar una transformación del sector de educación para hacer de Nicaragua una sociedad mejor preparada y económicamente más competitiva para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo social inclusivo. Zobeida Rodríguez tiene 30 años, pertenece al Partido Liberal Independiente desde el 2011. Además, fue vicealcaldesa del municipio de La Cruz del Río Grande, madre de un niño de 5 años y ha decidido seguir trabajando en pro de los derechos y el cumplimiento de la justicia de su comunidad, ayudando a cada necesidad ser atendida y escuchada por las autoridades competentes. Es algo que yo quería compartirles con ustedes, la primera nota de prensa emitida por el Partido Liberal Independiente, uno de los partidos que están compitiendo en estos comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre. ¿Que existe pluralismo político en Nicaragua? Por supuesto que existe, porque la prueba se la estamos dando también. Reverendo, buenas noches y bienvenido sea usted a Temas y Debate una vez más. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, amigos oyentes de este canal, de este espacio. Esperamos que los próximos minutos sean de bendición y de reflexión para nuestras familias, a quienes siempre les enviamos una palabra de fe, de esperanza, de compromiso, y avanzar en medio de las pruebas y las luchas, sabiendo de que alcanzaremos la victoria. En la vida está también la noche y el día, o sea, la noche es parte del día, y entre más oscura es la noche, la claridad a veces es mucho más fuerte. Así que un abrazo a todos y a todas y que el Señor les bendiga. Reverendo, el día 25 de septiembre, el día sábado, dio inicio a lo que es el banderillazo de salida para lo que son la campaña presidencial ya emitida o dictada por el Consejo Supremo Electoral, la fecha, ¿verdad?
Son 6 partidos los que se van a estar debutando estas reñidas elecciones presidenciales. Y digo reñidas porque recordemos que en tiempos pasados o en años pasados, en décadas pasadas, en Nicaragua solamente existían 2 partidos políticos, los liberales y los conservadores, donde ellos se turnaban lo que son el poder, el derecho a estar en el poder. Hoy por hoy existe diversidad de partidos políticos y alianzas. Entonces, cuando yo me refiero a reñida, que hay varios candidatos, hay varios prospectos a ocupar lo que es la presidencia y también prospectos a ocupar lo que son las diferentes escaños a diputaciones en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Centroamericano. Pero también a mí como medio de comunicación y como comunicador me llama mucho la atención de que la banca nacional le haya negado préstamos a algunos partidos para que vayan a competir en estas elecciones presidenciales. Me gustaría su valoración con respecto a estos comentarios que yo le acabo de hacer. Eliezer, en primer lugar, es importante que nuestra población, todos los nicaragüenses, estemos conscientes de algo. Las próximas elecciones se están realizando dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución. No nos olvidemos que en el 2018, representantes de intereses foráneos en nuestro país propusieron un cambio de fecha electoral. Y ahí está grabado el audio donde los obispos de la Conferencia Episcopal le propusieron y casi le exigieron al presidente que renunciara y que en los próximos 2 o 3 meses se hicieran elecciones. Y ellos aseguraban que todo iba a estar en orden. El presidente de la República, con esa paciencia que tiene, con esa tolerancia que tiene, los escuchó. Igualmente vinieron voces de otros países, representantes de otros países de América Latina, Unidos, exigiendo un adelanto de las elecciones. Y el presidente Daniel, en Nicaragua respetamos la ley. Aquí se va a hacer en la fecha que establece la ley. Y muchos no creyeron eso. Muchos no creyeron que Nicaragua iba a estar en un proceso de estabilidad para realizar elecciones tal como lo establece la ley en noviembre, cada 5 años. Entonces, estas elecciones no cayeron bajo la trampa ni del imperio, ni de la jerarquía católica, ni de nadie, sino que están bajo el imperio de la ley. Y eso es importante resaltarlo. Las próximas elecciones no pudieron ser ni socavadas, ni debilitadas, mucho menos entorpecidas. Entonces, como bien señalabas, vamos a un proceso electoral donde hay 6 propuestas políticas y ojalá que podamos entender esas propuestas. Hay 6 opciones políticas que ojalá no solamente sean opciones políticas, sino sociales. Porque como lo hemos dicho en otros programas y ahora aquí lo reafirmamos, nuestro pueblo no quiere propuestas ideológicas. Nuestro pueblo lo que quiere son propuestas sociales, proyectos. Y ahí lo vemos en las encuestas. La importancia número 1 que tiene nuestro pueblo, la necesidad número 1 es la paz, la estabilidad, la seguridad ciudadana. Y gracias a Dios, hoy por hoy seguimos siendo, a pesar de todo, el país más seguro de la región, el país donde hay mayor estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas. Entonces creo de que hay sectores de la banca en este país, como vos señalabas, que no creen en algunos partidos políticos que vayan a sacar el número de votos necesarios para que se dé el reembolso. Porque como sabe, hace unos años atrás, aquí ir a unas elecciones era un festín. Recuerdo una vez que se inscribieron 21 candidatos.
la boleta electoral era casi de 1,5 metros de largo, porque inscribirse como candidato era un negocio, porque se le adelantaba el dinero al candidato. Y yo recuerdo un candidato que andaba en moto y después a los pocos días compró una gran camioneta y ni campaña hizo. No, eso se reformó y ahora a los partidos políticos de acuerdo al número de votos que han obtenido. Eso, y eso es justicia. Obtuviste 1,000 votos, bueno, vas a recibir lo equivalente a 1,000 votos de acuerdo al cociente electoral. Y así sucesivamente. Entonces, hay sectores de la banca que no creen que hayan partidos aquí que puedan tener la capacidad a partir del reembolso de pagar esos préstamos. Sin embargo, yo creo de que ahora en este tipo de campaña, porque vamos a ensayar un nuevo modelo de hacer campaña electoral. Ya no aquellas grandes concentraciones donde se llenaban las plazas, las avenidas. Ahora tendrá que ser dentro del marco que ha establecido el Consejo Supremo Electoral, también el Ministerio de Salud. Y ahora la contienda va a ser a nivel de lo virtual, a nivel de los medios, a nivel de la televisión, a nivel de la radio, a nivel de todas las plataformas sociales. Y el pueblo al final va a decidir de esas 6 casillas, de esas 6 opciones, por cuál casilla va a respaldar. Yo creo que todos los partidos políticos van a recibir votos del pueblo. Todos los partidos políticos van a recibir respaldo de la gente. Que uno reciba 5 y otro reciba 5,000, bueno, eso va a recibir. Porque en estas contiendas electorales, Eliezer, también se cumple aquella máxima que dice: lo que el hombre siembra cosecha. Si hay partidos políticos que lo que han sembrado simplemente son mentiras, engaños, y eso van a recibir. Entonces, el partido que haya realizado una mejor siembra a lo largo de su historia, de su existencia, el candidato que ha hecho un mejor trabajo en cuanto a esa siembra en la vida del pueblo, será el que va a recibir cosecha. Hay una cosecha del 1%, del 1000 por 1 y otras cosechas mucho más amplias. Entonces, lo importante es esto. Vamos a un proceso electoral donde no hay 2 partidos como existen en los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Aquí van 6 partidos políticos. Vamos a una contienda electoral donde se respeta el voto del nicaragüense, del ciudadano. Aquí no eligen los colegios electorales. En los Estados Unidos, un candidato puede sacar 1,000,000 de votos y otro candidato saca 500,000 y gana el que sacó 500,000, siempre y cuando haya hecho un trabajo de coactación del voto del colegio electoral. Aquí en Nicaragua no hay colegios electorales y yo prefiero este modelo democrático, prefiero este modelo electoral donde se respeta el voto tuyo, el mío, el del compañero que anda limpiando las calles, el del agricultor, el de todos, un voto nominal. Por eso es que aquí en Nicaragua el pueblo elige, no el colegio electoral. Entonces, es una campaña en medio de una pandemia, que también hay que reconocer que limita una serie de espacios y de acciones. Pero esto nos exige que seamos más inteligentes, más hábiles, más propositivos y que podamos llegar al corazón del pueblo dependiendo del trabajo que cada quien realice. Así que hay partidos que tienen un voto duro, un voto sólido, y otros que no tienen nada, ¿verdad? Y van a comenzar a conquistar, como dice aquella frase, el corazón del pueblo. Veremos cómo les va. Así que, pero en principio, Eliezer, yo soy amplio en esto. Yo felicito a todos los partidos políticos, felicito a todos los candidatos. Hace poco yo hablaba con un candidato que me decía que él va a ganar las próximas elecciones y tiene esa convicción. Y creo que es correcto. Un candidato que se mete a una contienda creyendo que va a perder, es mejor que ni que se meta. Así es. Entonces, yo los felicito a todos y los animo que hagamos una campaña electoral propositiva, de mucho respeto. No le mintamos al pueblo. No tratemos de engañar a la gente. No vamos a prometer puentes donde no hay ríos. No. Este pueblo es un pueblo inteligente y un pueblo que merece respeto. Yo creo que una campaña electoral debe ser de respeto, decirle la verdad a la gente,
y hacer propuestas desafiantes. Yo quiero ver qué partido de los otros podrán hacer una propuesta que se acerque, no digo ni igual, que se acerque un poco a los planteamientos estratégicos y programáticos del Frente Sandinista. Porque ese es un desafío. Usted me decía algo, creo que hace un mes atrás, aquí para ir generalizando, ¿verdad? Para ir, no puedes ir con los pies descalzos ni con las manos vacías. Usted me hacía referencia a eso. ¿Se acuerda esa conversación que tuvimos? Claro que y yo creo que así tiene que ser. O sea, el nicaragüense no es tonto. El nicaragüense, como dice y decía mi padre, Luis Manuel Mora Sánchez, que en paz descanse, desgraciada y lamentablemente este próximo 31 de octubre va a estar cumpliendo 12 años ya. Pero son palabras sabias, son palabras que proféticas. Y él me decía, hombre, nosotros los nicaragüenses ya soltamos el caballo, ya no lo tenemos amarrado en la esquina. O sea, el nicaragüense sabe realmente quién quiere lo propositivo para uno mismo. Y cuando usted me hacía referencia a la banca nacional de que hubo un candidato en elecciones presidenciales pasadas que era candidato, iban corriendo más de 21 partidos políticos, candidatos y partidos políticos, y que la boleta electoral era como de 1,5 metros, me decía, y haciendo referencia a que anduvo ese candidato en moto y después lo vieron en camioneta y al final de cuentas no hizo campaña. Entonces es lo mismo, la mente del nicaragüense ya no la podés engañar, ya no le podés dar a todo con un dedo, no lo podés cambiar este lápiz por un puente, por decir algo, por poner un ejemplo. Sin embargo, reverendo, la actitud que debe de tener el candidato político, porque aquí no solamente es venir por poner, tenés que dar algo a la nación, tenés que ofrecerle algo a la nación, algo propositivo, algo que realmente diga, yo voy a votar por este partido, yo voy a votar por ese candidato. Pero ¿cuál es la actitud en sí que tiene que tener cada candidato en estas elecciones presidenciales? Ya avanzábamos una, y es que tiene que ser una actitud de respeto al pueblo. Yo creo que esa es una condición número uno. Un candidato que no respete al pueblo, que no le diga la verdad, que esté engañando, no merece ni la mitad de un voto. Entonces creo que ese es un primer postulado de cualquier candidato, respeto al pueblo. En segundo lugar, a estas alturas del campeonato, en Nicaragua, cualquier candidato debe tener un mínimo de inteligencia para poder descifrar, entender la situación nacional e internacional. Entonces, tiene que ser un candidato con un mínimo de inteligencia y no puede andar cometiendo absurdos y caer en una retórica confrontativa. No, aquí el pueblo nicaragüense no quiere más confrontaciones, quiere resolver situaciones que todavía nos afectan. El problema de la pobreza, ¿cómo vamos a enfrentar la pobreza en Nicaragua? ¿Cómo vamos a enfrentar o continuar enfrentando la pandemia? ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a mantener la seguridad ciudadana en este país? ¿Cómo vamos a lograr que este país supere los niveles de inversión que actualmente se tienen? Mira, yo no soy economista, pero cuando yo escuché al ministro de Hacienda, el compañero Iván, decir que este año, al final del año, alcanzaremos un 7% de crecimiento, yo dije, wow, esto no es cualquier cosa. Que después de un golpe de Estado fallido, que en medio de una pandemia, Nicaragua pueda subir un 7% en su economía. Es increíble. Y ojalá que logremos, si no un 7, un 6%, lo cual sería fantástico. Entonces, yo creo que respeto a la población, inteligencia en los planteamientos. Hacer política en Nicaragua requiere de alguien que tenga un mínimo de inteligencia para poder tener no solamente un plan programático, sino una estrategia. Entonces, si un candidato no tiene ni estrategia, ni un plan programático,
únicamente un discurso que se lo escriben o él lo escribe y cree que con eso va a conseguir ser el candidato o ser el presidente o ser el diputado, creo que se comete un error. Yo creo que en Nicaragua la población cada día exige y demanda más. Entonces yo me quedaría con esos tres elementos. Uno, respeto a la población, inteligencia, ¿verdad?, en el planteamiento, y luego ver cómo establecer una metodología donde el nicaragüense entienda, en primer lugar, entienda lo que le estás diciendo, entienda lo que le estás exponiendo, porque por ahí comienza entender el mensaje, entender la palabra, para que pueda codificar ese votante y hacer clic, como dicen ahora en términos modernos. Así es, y como usted mismo decía, que se respete la población nicaragüense, porque desgraciadamente existen algunos partidos políticos, particularmente algunos políticos que juegan con la población nicaragüense, juegan con la necesidad del nicaragüense y juegan con la sensibilidad particularmente del nicaragüense. Reverendo, voy a hacer una breve pausa, rápidamente, porque quiero que hablemos en la segunda parte del programa lo que fue la celebración que se dio en todo Nicaragua este domingo recién pasado, como es la conmemoración, la celebración del 452 aniversario de haber sido traducida el primer libro, como es catalogado y como es realmente la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, fue traducido al español, 452 aniversarios tenemos ya, pero me gustaría que hablemos un poquito de la importancia a nivel mundial de que este libro, este magno libro, haya sido traducido a nuestro idioma el castellano. Voy a hacer una breve pausa, reverendo, para luego venir con su comentario con respecto a esta magna celebración que se dio en los domingos recién pasados aquí en Nicaragua. Ya regresamos. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Mi nombre es Someita Rodríguez Díaz, de la Costa Caribe Sur. Todo eso lo podemos lograr y lo vamos a lograr en el nombre de Dios, en el partido y con el partido independiente y con el voto de todo Nicaragua. Hay un llamado a Nicaragua que nos dé el voto el 7 de noviembre para poder lograr lo que hoy estamos pensando. Muchas gracias. La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad.
Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate esta noche, conversando con el presidente de la Coordinadora Evangélica, el reverendo Miguel Ángel Castro. Reverendo, antes de irme al corte, yo le comentaba y le consultaba más bien de la importancia de que la Biblia haya sido traducida en 452 años atrás, haya sido traducida a lo que es el castellano, el español. ¿Cuál es la importancia particularmente de que la palabra de Dios haya sido traducida al español, al castellano? Eliezer, gracias por esa pregunta. Efectivamente es un tema de mucha importancia para los cristianos en este país, católicos y evangélicos, porque como yo bien he señalado en otros programas y hoy lo repito, no existe una Biblia católica ni una Biblia evangélica, es una sola Biblia, porque estamos hablando de una revelación, estamos hablando de un testamento de Dios para su pueblo, que está metodológicamente y en épocas dividido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, esa palabra que nosotros hoy tenemos como una palabra escrita en la Biblia, pasó por un proceso. Primero, la revelación divina. Una revelación divina que está establecida en la Biblia cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en ese principio indefinido, la revelación divina fue hecha a través de hombres santos que recibieron el mensaje de parte de Dios. Esa revelación divina pasó muchos años sin escribirse en ninguno de los idiomas. Y fue en el idioma hebreo, el idioma originario del pueblo hebreo, donde se escribió no solamente lo que se conoce como la Torá, que son los primeros 5 libros del Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y es en el idioma hebreo y un poco en el arameo donde están los manuscritos históricos, conocidos también como los manuscritos del Qumrán. Pero luego estos textos hebreos y arameos fueron traducidos a otros idiomas, al alemán, al inglés. En el caso nuestro, se hicieron traducciones mucho antes, pero fueron parciales. Pero el total de la Biblia se tradujo, como bien ha señalado, hace 452 años por Casiodoro de Reina y luego fueron cotejados por Cipriano de Valera. Hombres muy doctos, ¿verdad?, en las doctrinas, en el conocimiento de la lingüística, que gracias a Dios, a través de ellos nosotros podemos leer la Biblia en nuestro idioma. Entonces, la palabra revelada, antes de ser una palabra escrita, fue una palabra encarnada, cuando dice San Juan 1:14, y aquella palabra se hizo carne, entiéndase Jesucristo. Entonces, hay 3 momentos de esa palabra: la palabra revelada, la palabra encarnada y la palabra escrita, que es la que hoy tenemos ya en los libros. Entonces, la Biblia llegó a nuestro idioma, gracias a Dios por esos traductores, pero hay un hecho importante que a mí siempre me gusta resaltarlo. Porque dice el profeta, ¿cómo leerán si no hay nadie que les enseñe? Pudiéramos tener aquí la Biblia y miles de Biblias en Nicaragua, pero ¿qué pasaría si la gente no sabe leer? Entonces, la Cruzada Nacional de Alfabetización y todos los programas de alfabetización
contribuyeron enormemente para que un alto porcentaje de la población de Nicaragua que habla español, pero que no podía leer, pueda leer la palabra. Entonces, gracias a Dios por la alfabetización, gracias a Dios por los hombres que pusieron en mano del pueblo el texto en su idioma, porque en la Iglesia Católica hasta hace poco las misas se daban en latín. Ya después de unos 40 años atrás se han dado en español en la mayoría y nuestro idioma. Y en Nicaragua, gracias a Dios, que los pueblos misquitos y mayagnas ya tienen los textos sagrados en sus idiomas, porque Nicaragua es un país multiétnico, donde no solamente se habla español, también los pueblos misquitos ya tienen su Biblia en su idioma, y eso es muy importante. Entonces, pero yo quiero aprovechar para hacer una reflexión sobre este tema. Hay un alto porcentaje todavía de la población de Nicaragua en cuyos hogares no existe una Biblia. No hay una Biblia. Hay otros libros, pero no hay una Biblia. Y eso es preocupante. Creo que cada hogar de Nicaragua debería tener una Biblia. Es bueno tener la Biblia, pero no basta. Hay otros que tienen la Biblia y la leen. Yo diría, es bueno leer la Biblia, pero no basta. Hay otros que estudian y escudriñan la Biblia, pero eso no basta. Entonces, es bueno tener la Biblia, pero no basta. Es bueno leer la Biblia, pero no basta. Es bueno escudriñar las Escrituras, pero no basta. Lo que Dios quiere de nosotros es que pongamos en práctica ese texto que establece la Biblia, que cumplamos con los mandamientos, con los preceptos de Dios, con su palabra, a través de la solidaridad, el amor, la fraternidad, todo lo que eso implica. Entonces, en Nicaragua es importante que en esta época nosotros no solamente celebremos la traducción de la Biblia, sino que también recordemos a esos hombres que en lomo de buey, donde no podían entrar ni caballos, andaban repartiendo las Biblias, lo que se llamó el colportaje. Gracias a Dios por aquellos que alfabetizaron y ayudaron a sus hermanos a leer, entre otros libros, la Biblia. Gracias a Dios porque en Nicaragua la palabra del Señor corre y no es obstaculizada por nada ni por nadie. Aquí, a diferencia de otros países donde la palabra del Señor es perseguida, donde los cristianos son perseguidos, en Nicaragua, gracias a Dios, tenemos amplias libertades para no solamente asumir una fe, una tradición, un valor, sino aceptar las distintas corrientes que tenemos en Nicaragua. Entonces yo creo que es importante que cada nicaragüense lea la Biblia, la escudriñe, pero por sobre todo la ponga en práctica para que seamos no solamente sabios, sino santos y salvos. Esa sería, Eliezer, mi reflexión en torno a tu pregunta. Reverendo, hay algo que a mí en lo personal me gustaría preguntarle. ¿Qué es lo que más novedoso que usted como reverendo, como presidente de la Coordinadora Evangélica, recalcaría en la Biblia actualmente? Yo creo que lo más importante que establece la Biblia es la relación entre lo divino y lo humano. Esa relación entre Dios y el hombre, que es una relación que fue quebrantada por el pecado, por la maldad, pero que fue restablecida por Jesucristo. Es por eso que el único mediador, el único intercesor entre Dios y el hombre, no es un profeta, no es un apóstol, no es un santo, es Jesucristo, el único mediador. Es por eso que Jesucristo se presenta como el camino, no como uno de los caminos. Jesús es la verdad, no como una de las verdades. Hay gente que dice por diversos caminos se llega a Roma. A Roma tal vez se puede llegar por distintas líneas aéreas, por mar o por aire, pero al reino de los cielos el único camino a través del cual se puede llegar es a través de Jesucristo.
Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él con categoría define eso. Entonces, perdón, lo esencial de la Biblia es que le establece al hombre con claridad meridiana la vida y la muerte. El camino ancho y el angosto. Escojan ustedes, dice. Aquí está el camino ancho y el camino angosto. El que camine por el camino ancho, que haga todo lo que él quiera, perfecto. Pero al final tendrá su recompensa. Igualmente, el que camina por el camino angosto. Es tan así, Eliezer, que Dios no exige a nadie. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, dice Jesucristo, yo no obligo a nadie. La salvación es voluntaria. Usted decide entrar al reino o entrar al infierno. Usted decide andar como un agente de paz o como un agente de violencia. Usted decide ser un agente de vida o un agente de la muerte. Escoja usted. Al final, Dios se convierte en el juez que va a poner tus obras, tu accionar en la balanza. Por eso dice, por tus palabras, por tus hechos, ¿serás justificado o serás salvado o condenado? Serán tus acciones las que van a determinar dónde pasarás el final de tu día. Entonces, la Biblia es la brújula para el hombre en este desierto, en esta vorágine de cosas que nos toca vivir. Es una brújula, una lámpara. Por eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que yo invito a todos los nicaragüenses, no importa la religión que tenga, no importa la iglesia que vaya, usted cuando lea la Biblia no la lea como un periódico. Tampoco cuando busque un texto en la Biblia es para ver cómo se lo aplica al otro, no. Cuando lea la Biblia hágalo con ese ánimo de leer el testamento de Dios. Imagínate, Eliezer, que alguien te dice que el hombre más rico de Nicaragua murió y dejó un testamento y que en ese testamento estás incluido, que vayas a oír la lectura de ese testamento para ver qué te correspondió de lo que te dejó ese hombre más rico de Nicaragua. ¿Vos irías a escucharlo? A ver qué te corresponde. Yo también iría. Entonces, y eso es la palabra del Señor, un testamento. Ahí está establecido lo que Dios nos ha dejado para nosotros hoy. Y uno decide aceptarlo o no aceptarlo. Él dice, yo estoy a la puerta y yo toco la puerta. Fíjate que Jesucristo es tan respetuoso que Él no abre la puerta. Aunque Él bien pudiera tener la llave y abrir cuando Él quiere, pero Él dice, no, yo toco la puerta. El que quiera que yo entre, que abra la puerta. Y si la abre, yo entraré y comeré con Él y seremos amigos. Ahí está. Y eso es lo grande del evangelio, que es voluntario, que es accesible, que no tenés que pagar nada, sino aceptar ese regalo de Dios. Y la Biblia es el libro que te indica cómo acercarte a ese premio y a ese reino. Reverendo, ya nos quedan escasos 3 minutos para concluir el programa. El Consejo Supremo Electoral, ya pasando y dándole más bien a lo que es el proceso electoral, continuando haciendo la última consulta, la última pregunta a lo que es el proceso electoral. El Consejo Supremo Electoral emitió un comunicado el día de hoy donde afirma de que más de 4 millones de nicaragüenses estamos aptos para votar este próximo 7 de noviembre. La familia, la comunidad evangélica, todos sabemos, en Nicaragua ha venido creciendo exponencialmente. ¿Cómo está actualmente la comunidad o los evangélicos para afrontar este proceso electoral? En 2 minutos me gustaría su comentario. Yo creo en la estadística que presentan los honorables magistrados del Consejo Supremo Electoral, y eso significa que más de 2 millones de evangélicos van a votar. Más de 2 millones de evangélicos van a votar. Y aquí el voto evangélico es decisivo en ese sentido. Hemos visto algunos partidos políticos que llevan a candidatos evangélicos, porque yo no creo que existan partidos evangélicos, eso no existe. Lo que hay son candidatos evangélicos.
Hay 3 partidos que llevan a candidatos evangélicos en la fórmula presidencial. Veremos cómo reacciona el electorado. Pero en el caso nuestro, estamos desarrollando una serie de reflexiones a lo largo y ancho de nuestro país sobre los valores cristianos en la revolución. Nosotros creemos que es importante resaltar esos valores, y será a partir de esos valores que el electorado evangélico, el electorado cristiano, debe de tomar una decisión y responder a la pregunta: ¿cuál de estos 6 partidos en su plan de gobierno, en su accionar, se acerca más a los valores del reino, se acerca más a los valores cristianos? Y ese partido que se acerque más a los valores cristianos en su accionar debe ser el partido que reciba el respaldo de la inmensa mayoría de los evangélicos. ¿Cuál es la posición, cuál es el lugar que ese partido le da al hombre, le da a la mujer, le da al niño? Si en ese partido el niño, el joven, la mujer, el anciano es un instrumento más, pues no, yo no recomendaría votar por un partido donde el hombre sea apenas un instrumento, sino el centro de ese partido también es la familia. Y es por eso que estaremos en este proceso, Eliezer, compartiendo esta reflexión en varios lugares sobre valores cristianos en la revolución. Exactamente, por eso le decía a la señora, exactamente lo que el comentario que usted acaba de hacer, son valores de la familia lo que se tiene que impartir y se tiene que engrandecer y enaltecer particularmente. Reverendo Miguel Ángel Casco, el tiempo se me fue desgraciadamente, pero ha sido un verdadero placer, honor y deber haberlo tenido aquí en Tema y Debate una vez más. Así es, bendiciones. Y usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Si Dios así lo permite, volvemos el día de mañana, donde vamos a estar conversando con el candidato del Partido Liberal Independiente y la fórmula presidencial, por supuesto, y hablando un poquito de cuáles son su plan de gobierno o su plan de trabajo para estas elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.